Aquí en la Argentina, la Villarroel dice que los genocidas son presos políticos. Son presos políticos, un disparate. Bueno, Tano, vamos a saludar entonces a nuestra querida y estimada Alicia Castro, una mujer pluriformada en geopolítica y conocimiento de política internacional. Alicia, muy pero muy buenas noches. Aquí estamos con Miguel Facenda, con Charly Escalante y Emma Svinda, que te saludamos desde la Radio de las Madres, desde la 530. Un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien, Alicia. Bueno, esta semana arrancamos con una excelente noticia que es es y sigue siendo y era la liberación de Julian Assange, algo que en estos tormentosos y muy opacos años que propiciaron su encierro y su intento de amedrentar a toda a todo el periodismo y a todo el periodismo político, a la investigación que hubo sobre Julian Assange. Vos, que sos una persona que lo conoce, me imagino cómo habrás vivido esta noticia, ¿no? Parece el final feliz de una película. Sí, casi increíble, porque además fue sorpresivo para todos el acuerdo que pudo hacer con la justicia de Estados Unidos, y que por otro lado se consideró que su pena había sido cumplida con la cantidad de años que había estado, los 5 años que pasó en la prisión, encerrado en la prisión de Belmarsh. Una gran sorpresa, una gran noticia, y como algo que se arreglara en un mundo que es un caos, ¿no? Caos. Y era muy paradójico que cuando estamos todos tratando de separar la paja del trigo para ver qué es verdad, qué es mentira, qué son fake news, qué son inventos, qué son operaciones, el hombre que nos había abierto los ojos sobre tantas cosas, ¿no? Porque Julian es un hombre con una misión muy clara, que es la de democratizar entre todos los hombres y mujeres de este mundo los secretos de Estado que antes pertenecían a una élite, sobre todo al complejo industrial militar de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que su persecución empezó cuando en el 2010 él reveló ese famoso video que seguramente ustedes habrán visto varias veces, que se llama Daño Colateral, donde unos soldados norteamericanos desde un avión tiran en Bagdad, como si fuera un videojuego, tiran a matar a varias personas civiles, 2 de los cuales eran periodistas de la agencia Reuters, que no sabía que habían sido asesinados, ni siquiera la familia, ni nadie. Bueno, con ese, digamos, reveló secretos de la guerra de Irak, de Afganistán, la cantidad de muertos civiles, las mentiras que se habían usado para originar esas guerras, ¿no? Él tiene uno de sus lemas más lindos para mí, es que si las guerras necesitan mentiras, la paz necesita la verdad. Así que bueno, esa es la verdad, la posibilidad de verdad que retorna a nosotros con la liberación de Julian. Sí, vi un reportaje que compartiste en Twitter, un fragmento de un reportaje a Julian Assange, entre muchas otras cosas que por ahí tenemos en la memoria sobre esta gran personalidad que dio los últimos años en el mundo, que efectivamente siempre toda guerra comenzó con mentiras, ¿no? Él dice que, claro, que si los medios de comunicación no hubieran seguido la propaganda de los gobiernos, no hubiera habido guerras, y eso lo lleva a una conclusión que es buena, que es que los pueblos no quieren las guerras. Para ir a la guerra necesitan ser engañados, y por eso
una crítica tan fuerte a los medios de comunicación, ¿no? Fíjate lo que está pasando, fijémonos lo que está pasando en Gaza, que es una cosa espantosa, un verdadero genocidio de palestinos. Ya han matado más de 38.000 palestinos, entre ellos muchos niños. Israel sigue haciendo una propaganda como si tuviera derecho a, entre comillas, defenderse. Y está realizando una verdadera masacre, una limpieza étnica de palestinos a la luz y a la vista de todos nosotros, ¿no? Es espantoso, es casi insoportable, es un genocidio que pareciera que todos estamos soportando, pareciera que todos estamos tolerando, ¿no? Una verdadera masacre, una carnicería. Y bueno, y hay medios de prensa que siguen la propaganda de Israel, y así Estados Unidos sigue proveyendo armas y la Unión Europea sigue proveyendo armas, pese a la cantidad de movilizaciones en contra, etcétera. Por eso la verdad tiene un papel tan importante en la vida política, en la vida de los pueblos, en la geopolítica, pero la verdad es un asunto que queda perdido a veces, que queda enterrado. Yo espero que la liberación de Julian Assange ojalá sirva masivamente para que la gente lea, porque él ha dicho mucho, ha hecho muchos reportajes que están televisados, muchos reportajes que están en YouTube, muchos reportajes que Wikileaks difunde, también difunde Stella, su mujer. Ojalá esta oportunidad sirva para que la gente lo escuche un poco y valore lo que es el trabajo de un verdadero héroe de la verdad. O sea, es que yo lo conocí mucho porque se asiló, él obtuvo un asilo diplomático de Ecuador cuando era presidente Correa. En Londres, sí. Y se asiló en Londres en la embajada en el 2012. Y yo lo conocí a los 2 días de haber llegado a su asilo. Por supuesto que me interesó mucho y la Argentina nosotros fuimos solidarios con él. Y yo particularmente en todo sentido, ¿no? Le llevaba empanadas, alfajores, vino Malbec, porque la embajada de Ecuador se convirtió en un centro, digamos, de interés político y cultural, a donde llegaban periodistas enormes, ¿no? Yo lamento mucho sobre todo que el australiano John Pilger y el norteamericano Gavin McFadden, que presidía la fundación Coraje, no hayan estado para ver este final feliz de tantos años de sufrimiento, de lucha, porque vieron muchos periodistas, filósofos, artistas que llegaban a la casa y bueno, pasábamos mucho tiempo con él. Yo he pasado mucho tiempo con él conversando y él, por ejemplo, suponte yo le preguntaba si sabía algo más sobre Argentina o sobre Latinoamérica, y algo que yo no hubiera visto publicado. Y siempre su respuesta era, si supiera algo más lo hubiera publicado. O sea, él no guardaba información ni publicaba información sesgada de acuerdo a sus intereses, sino que todo lo que le llegaba como información lo desencriptaba primero, porque en general era información que no era pública, lo desencriptaban y lo publicaban con un trabajo tan eficaz que los miles de cables que han publicado, los cables diplomáticos donde se revelaba la injerencia de Estados Unidos en la vida de todos nosotros, donde se revelaba los servicios de seguridad de Estados Unidos y Google en particular como una máquina de espionaje, los mails de Hillary Clinton. En todo lo que se publicó, que son millones de cables, no hay una sola información falsa o equivocada, ¿no? Es un récord verdaderamente impresionante, ¿no? De un hombre impresionante de nuestro tiempo que vale la pena profundizar, mirar, admirar.
Alicia, y bueno, siempre acá veo mucho mensaje de la oyentada, mucha gente siempre... La oyentada es muy bueno. La oyentada, palabra que en rigor de verdad debo decir que a Eve no le gustaba mucho, no le gustaba mucho la oyentada, porque le sonaba medio raro. Claro. A mí me gusta. Pero bueno, fuimos acuñando de a poco, con el debido permiso también de nuestra querida Eve. Pero muchos señalan que vos tenés una capacidad y una talla, una valía, un conocimiento, sobre todo en las relaciones internacionales, en geopolítica, que realmente tenés una formación de política de fuste, ¿no? De una persona que tiene, hoy en día que hay tanta crisis de representatividad, yo creo que sacando por fuera a Cristina, debe ser de las compañeras mejor formadas políticamente que pueda tener Miriam. Hay como un puñado, tal vez. Seguramente que hay muchas más, pero digo, con un conocimiento grande en la gente o bastante visibles, no tenemos tantas referentas. Vos sabés que yo creo hay mucha gente, Camilo, en Argentina, a diferencia de otros países de América Latina. Bueno, yo he vivido en Venezuela casi 5 años cuando era embajadora. A diferencia de otros países de América Latina, tenemos muchos cuadros, gente formada, estudiosos. Lo que pasa es que lamentablemente muchas personas que hacen filosofía política, que entienden de cuestiones, no se meten en la política, ¿no? Eso es una lástima para la política, y al mismo tiempo hay muchos políticos con bajísimo nivel de información, de cultura y sobre todo de coraje, ¿no? Sobre todo de coraje. Julian dice, courage is contagious, el coraje es contagioso. Y a mí me gustaría contagiar un poco a veces yo he sido diputada, ¿no? Y veo ahora una especie de chatura en el Congreso, en el Senado. A mí me tocó a lo mejor épocas mejores, en el sentido que había personalidades en el Congreso y en el Senado, estuvieras o no estuvieras de acuerdo, había un debate más profundo y había un cierto compromiso con hacer determinados discursos, de tener opiniones fundadas, ¿no? Ahora, digamos, bueno, lo que pasa es que también si Milei representa a la media o representa el discurso político argentino, estamos fritos, porque es un diccionario de soeces, chabacanerías, cosas, obscenidades, bestialidades. O sea, es humillante verdaderamente para un país con cultura política como la Argentina tener ese mandatario. No, y además que haya dicho, confesado públicamente, amo ser el topo que viene a destruir al Estado desde adentro. O sea, un tipo que ha sido elegido presidente, que confiesa que se regodea con la posibilidad de destruir el Estado, pensando que eso va a ser un bien. Sí, nosotros con un grupo de juristas connotados con los que trabajo frecuentemente, Barcesat, Rusconi, Rosansky, otros compañeros como Jorge Elba, un Claudio Lozano, Cachorro Godoy, con Adolfo Pérez Esquivel, Tati Almeida, hemos presentado un pedido de juicio político. Lo presentamos el 22 de abril, pero todavía los diputados no han dado señal de que les interese, ¿no? Y ahí tenemos muchas causales. Nosotros hicimos también un conversatorio en el Mujica, que tuvo mucho éxito. Quedaron como 200 personas en la calle,
sobre si había, cuáles son las causales para el juicio político a Milei. Lo primero que surge, digamos, de la gente es la insania, ¿no? Evidentemente el tipo es un desquiciado. Pero la insania en sí misma no sería una causal, pero sí el mal funcionamiento el incumplimiento de funciones como funcionario público como consecuencia o no de esa insania, ¿no? Nosotros allí hablamos del decreto del DNU 70-2023, que es una colecta de nulidades absolutas e insanables, empezando porque el Poder Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo, ¿no? El arca pútrida del decreto, dice Barcesat, que escribe tan bonito, refiriéndose a ese cúmulo de papeles que presentó Sturzenegger con cara de pícaro. La entrega territorial y del conjunto de las riquezas y recursos naturales que son titularidad de los pueblos y cuyo dominio originario le compete a las provincias y que también está en vigencia, y el decreto pretende desmantelar. Y luego lo que llamamos genocidio económico, ¿no? La brutal privación de vida digna para crecientes sectores de nuestro pueblo que ven imposibilitados de acceder y de satisfacer sus necesidades básicas. Estamos hablando de trabajo, de alimentación, de vivienda, medicación, educación, y sobre todo comprendido por el concepto de desarrollo humano y social sustentable que está en nuestras normas, está en la Constitución y está en los tratados internacionales a los que adherimos. Y vemos ahora que el número de víctimas fatales por la supresión de medicamentos, el número de habitantes que ha caído en la pobreza, más de 3 millones de nuevos pobres, así como los indigentes. Sí, una ola de despidos que se vienen ahora. Bueno, se dice 50 muertos por la falta de medicamentos, una ola de 70.000 despidos que se ocurrirían a partir del 30 de junio. Un gran descalabro, un zafarrancho que se está haciendo acá, mientras el presidente parece tener una visión más turística de la función pública. Y una desatención que mucha gente dice realmente no está gobernando, no está haciendo nada. Alicia, te quería preguntar brevemente por lo que sucedió hoy, que nos toca de cerca. Para terminar esto que estábamos hablando, te quería decir que bueno, esta fue una presentación que hicimos de pedido de juicio político. Como ya sabemos, el juicio político tiene por objetivo la destitución del presidente. Sí. Eso fue una presentación extensa que hicimos, encabezada por Adolfo, como te decía, Pérez Esquivel, Barcesat, Rosansky, Almeida, Lozano, Elba, Dora Barranco, Satilio Borón, Jonathan Valdivieso, María Eva Kotsubitis, varios firmantes, y luego tuvimos adhesiones de miles de ciudadanos. Eso lo presentamos el 22 de abril, y ayer justamente, Camilo, hicimos una ampliación por el asunto del topo que vos mencionabas, ¿no? Que son delitos contra el orden constitucional y contra la vida democrática, ¿no? Cuando el presidente no vacila en representarse a sí mismo como un topo que ha ingresado al aparato del Estado en el cargo de máxima responsabilidad por su carácter unipersonal de presidente de la Nación Argentina, y no se trata de una expresión aislada, sino que todo el tiempo está reforzando ese criterio, ¿no? Y esto transcurre agravando la ya precaria situación económica institucional, con el acompañamiento de legisladores que han dado media sanción al proyecto de la ley base, que es una propuesta que introduce el vaciamiento de las potestades del Congreso de la Nación, ¿no? Y habilita que se gobierne por decretos delegados, lo cual también está prohibido por la Constitución Nacional. Así que ayer hicimos esta ampliación de nuestro pedido, al mismo tiempo que vemos que se están
extorsionando a gobernadores, a legisladores para obtener plenos poderes. Me parece que el Congreso de la Nación tiene que abocarse, si bien los diputados del campo nacional y popular pueden entender que no tendrían el número para votar un impeachment o una destitución, sí me parece importante que los diputados y diputadas pasen a la ofensiva ante un Estado, una situación tan grave, donde hay un golpe de Estado institucional de facto. Me parece que los diputados y diputadas tienen que pasar a la ofensiva y por lo menos empezar a tratar, a analizar, a discutir cuáles son las posibilidades de tener un juicio político al presidente Milei. Yo lamento siempre que no tengamos, y espero alguna vez tener la posibilidad de discutir una nueva constitución que tenga una institución que es extraordinaria, que es el referéndum revocatorio, como existe en la Constitución de Venezuela, por ejemplo. A la mitad del mandato de un presidente, vicepresidente, ministros o diputados, senadores, la población puede juntar las firmas, que tienen que ser las mismas firmas que lo llevaron al cargo, más una, para que haya un referéndum revocatorio donde se pueda votar si se revoca el mandato de este presidente, por ejemplo. Yo creo que si tuviéramos eso, podríamos descansar. Y yo personalmente no tengo duda, pese a que vapulean algunas encuestas, yo no creo, después de todo lo que vemos en las elecciones, cómo fallan las encuestas, obviamente no creo en las encuestas. Y además las encuestas depende de quién las pague, los números que resultan, ¿no? Entonces creo que no tengo duda que con lo que está sucediendo, el hambre, la miseria, el desempleo, los tarifazos, el desprecio que tiene esta persona por el pueblo por el pueblo que comanda, por el pueblo que lo votó, no tengo duda de que sería revocado su mandato. Estamos hablando con Alicia Castro. Miguel, el Tano Facenta te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Escuchando atentamente lo que decías, ¿no? Hace un ratito hacías mención a la carencia de un debate serio dentro de lo que es el Parlamento argentino. Y me parece que no es casual, no sé, escuchándote se me ocurrió esto, a ver si vos coincidís. No hay un plan de fondo, digo, no hay un horizonte marcado en esto de hacer descreer a la mayoría de la población en la política para poder instalar definitivamente lo que siempre se quiso en la Argentina, que es el sometimiento y estar arrodillados a los intereses europeos y o los estadounidenses. Sí, planteado así, creo que sí, o sea, también hay políticos que hacen un esfuerzo para que la gente descrea en la política, ¿no? Sí, es verdad. No habría Milei sin Alberto Fernández. Milei no surge de la nada. Y además esto estaba escrito, digamos. Nosotros en la Internacional Progresista, que es una internacional a la que pertenezco, hemos discutido este fenómeno bastante, sobre todo con Yanis Varoufakis, que ha planteado con toda claridad que ya no hay, como había en la anterior crisis del capitalismo, ya no hay partidos del establishment contra partidos de izquierda o progresistas. La palabra progresista puede sonar distinto en distintas partes del mundo, pero me refiero como un designo positivo, ¿no? Partidos de izquierda o partidos que prometan bienestar. Ahora, la pugna suele ser entre dos partidos que se parecen mucho y que que son como dos autoritarismos gemelos, porque no permiten participación y no responden a las necesidades, a los deseos, a las prioridades de los ciudadanos. Entonces, ante esa falta de alternativa, la gente vota por disparates, como Milei, como Trump, como Bolsonaro, como Orbán, como Modi. Digamos, hay
una reacción de voto bronca de grandes sectores de la sociedad que no se sienten representados. Yo creo que eso claramente pasó con Alberto Fernández, ¿no? Bueno, yo fui crítica de su gobierno desde el inicio. Vos le pusiste error histórico desde el minuto cero. Error histórico. Pensá, yo fui de las que se puso contenta, confieso, en la cama todavía, creo que eran las 9 de la mañana, un sábado, si mal no recuerdo, no sé si era 18 o 28 de mayo, cuando Cristina dijo, voy a secundar a Alberto Fernández. Y yo me puse contenta, fuimos a comer un choripán a San Telmo con Cintia García. Ella tenía sus reservas, pero yo, digamos, me puse como tantos otros y otras contenta pensando que nos servía para derrotar a Macri, pero lo que no sabíamos era para qué, ¿no? Y lo que no pensábamos era que no había un programa o que no había alguna exigencia mínima. Confiábamos en que Cristina hubiera quedado con el manejo, por ejemplo, de las relaciones exteriores. Las relaciones exteriores tuvieron una época brillante durante los dos gobiernos Kirchner, ¿no? Fue cuando nosotros pudimos consolidar una esperanza guardada desde hacía 200 años, la unidad latinoamericana y caribeña, una cosa impresionante, que en poco tiempo construimos un Mercosur ampliado, la UNASUR con una extraordinaria institucionalidad supranacional, tenía hasta un Consejo de Seguridad que evitó 2 golpes de Estado, recordemos. La UNASUR, si estuviera viva, hoy tendría que haber actuado respecto al golpe, unificadamente, unitariamente respecto al golpe en Bolivia, al cuasi golpe en Bolivia. Y luego la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con 33 países, 600 millones de habitantes, y una posibilidad extraordinaria, no solo desde el punto de vista del diálogo político, sino comercial, económica, si nosotros pudiéramos coordinar un intercambio comercial, y además la posibilidad de entrar a los BRICS como habíamos entrado a los BRICS. Eso se construyó durante los dos gobiernos Kirchner, con Chávez, con Fidel, con Correa, con Evo Morales. Con Lula que hoy le dijo a Milei, le abrió, incluso le marcó el camino, le dijo, si me pide disculpas podemos volver a conversar, me interesa mucho la Argentina, quiero mucho a la Argentina, pero dijo muchas estupideces, dijo. Claro, sí. Dijo muchas estupideces, tiene que pedir disculpas. O sea, muy, lo cual... muy bobagem. Para que lo diga Lula, ¿no? Porque es un tipo que realmente es muy concesivo, dulce, diplomático. Se la está sirviendo en bandeja porque pareciera como que le está mostrando el camino de cómo se resuelve, cómo se disuelve este conflicto, ¿no? Con unas disculpas. Pero imagínate, vos lo ves a Milei dando disculpas, no debes saber ni lo que es. Sí, lo puede dar las disculpas después de decir 10 o 14 veces digo, o sea... y algunas patinadas más que utiliza como muletilla cuando no sabe dónde caerse gramaticalmente sin quedar expuesto. Es un bufón de Estados Unidos y de Israel. Yo creo, ni siquiera gobierna, ¿no? Digamos, lo gobiernan y él hace esas representaciones circenses, porque son cada vez más grotescas. O sea, dice que viaja para el bien de la humanidad porque después se vota a la derecha en Europa, ¿no? No tiene ni idea de lo que está diciendo, ni idea. Después esas teorías económicas parecen si no fuera tan dramático, podría ser un sketch cómico, ¿no? Por eso tiene tantos imitadores. ¿Y Mondino qué te parece? Mondino como canciller, que además le consiguió teóricamente una reunión con una bilateral con Macron en el G7 y después Milei desestimó que fuera a ir o puso en duda que fuera a ir y se cayó y después fue, pero bueno. Mondino
Bueno, las relaciones exteriores de Argentina, es muy grave lo que está pasando, porque nosotros hemos salido de ese lugar, nos sacó Milei de ese lugar, es como si te sacara de tu casa, de tu sillón, de tu cama, nos sacó de un lugar donde ocupaba la Argentina un lugar en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la UNASUR, que tiene un lema que la define, que es lo mejor que podríamos conseguir, que es América Latina, región de paz. Cuando uno dice esas cosas, si no has estado trabajando en la diplomacia o cerca, que puede parecer un slogan nada más. Sin embargo, es fruto de negociaciones, de definiciones que son profundas y trabajosas. Así como, por ejemplo, el Tratado de Tlatelolco, que impide la nuclearización, etcétera. Eso es muy importante. Salimos de ahí, no estamos más ahí. Ahora hemos integrado, somos el único país de Iberoamérica que integra con otros 57 países un grupo que se llama Ramstein, que tiene un grupo de contacto, de apoyo militar a Ucrania. Sí. Es decir, Argentina está en guerra con Rusia, estamos en guerra con Rusia. No necesito decir lo que representa Rusia en el mundo, la posibilidad de, digamos, hay un nuevo ordenamiento mundial con Rusia, China, los BRICS, la ruta de la seda, que configura un orden distinto, fuera de la hegemonía de Estados Unidos, fuera de la atracción guerrerista de los Estados Unidos, fuera de los asesinatos que comete Estados Unidos en todos lados, ahora por ejemplo apoyando a Israel, por fuera de todo eso. Nosotros teníamos esa posibilidad de estar integrados allí, como nación y como UNASUR. En cambio no, estamos en guerra con Rusia, integrando como enanos, porque qué capacidad bélica y militar y política tiene la República Argentina para enfrentar a Rusia. Sí, prestar los aviones que acabamos de comprar, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas que ya de por sí eran aviones medios obsoletos o recauchutados o vintage. Bueno, vintage. Eso es muy gracioso, Camilo. Son muy graciosos. Pero no solo son vintage, sino que ahí está Mondino tratando de traficar unos repuestos que le faltan a esos aviones. Pues sabes que el Reino Unido no nos suple ni vende ni nada repuestos para aviones británicos, ni siquiera para líneas aerocomerciales. Por ejemplo, si tenés una turbina Rolls-Royce o algo británico, después de la guerra de Malvinas, no es solo un postulado, es una decisión que tienen orgánica, tomada. Sí. Entonces, como esos aviones necesitarían unos repuestos británicos, Mondino está suplicándole no sé a qué tercer país que los provea para poder regalarle esos aviones a la NATO, ¿no? A la OTAN. NATO por sus siglas claro, en inglés. Ahora, nosotros tenemos una base de la OTAN en nuestro territorio, en nuestras Islas Malvinas. Sí. Hay una base, la base más grande que tiene el Reino Unido fuera del Reino Unido, que tiene 2.000 efectivos británicos, buques de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Una base que opera con hipótesis de conflicto con la Argentina, es decir, contra la Argentina. Por eso una vez al año por lo menos hacen ejercicios misilísticos de tirar misiles desde las Malvinas hacia el mar argentino, como practicando, etcétera. Nosotros con esa base, contra la cual tendríamos que estar enfrentados contra el usurpador británico, con esa base en cambio vamos a unirnos a un grupo otanista, vamos a profundizar nuestra pertenencia a la OTAN según prometió Milei,
y pertenecemos a este grupo. Y luego uno de estos viajecitos que ha hecho, que pasó por Praga, se sacan fotos, esas mujeres horrorosas que tiene alrededor, porque realmente no lo digo desde el punto de vista solamente estético, ¿no? Realmente son impresionantes los aspectos que tienen, ¿no? Son como uno, no sé, si uno fuera a ver Las Brujas de Salem, podría hacer un casting con esas Sí, personas. aspectos de malvadas, ¿no? Y además han demostrado ser muy inescrupulosas, muy insensibles, muy crueles. Sí. Es un tipo como de mujeres malvadas. Sí. Y con muy poca cosa femenina, ¿no? Muy poca alma. Y hicieron un viaje también a la República Checa, hicieron un acuerdo militar con la República Checa. Todos estos acuerdos que tendrían que ser discutidos en el Congreso. Yo me acuerdo que yo en el Congreso discutí el envío de cascos azules a Haití en una ocasión. Era una discusión árida para un envío de una fuerza de paz que no tenía ninguna implicancia bélica. En cambio, estos acuerdos que están haciendo, incluso estamos tan colonizados que si vos ves la foto, te pido que la miren, a vos y a la oyentada. Sí. Que miren la foto de cuando anuncian que vamos a entrar al grupo de contacto de ayuda militar a Ucrania. De Ramstein. No lo anuncia Petri en un tuit, dice que le agradece a los Estados Unidos que nos hayan dejado entrar. Gracias, amo. Pero lo anuncian dos estadounidenses, dos personas de color, altísimos, al lado, cada uno en un atril, cada uno tiene una bandera estadounidense al lado, y uno es el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, otro también, para un cargo parecido. Phil Marshall, sí. Sí, y lo anuncian ellos, los Estados Unidos anuncian que la Argentina ingresa a ese grupo de naturaleza bélico-militar. Sí. Realmente es muy preocupante. Alicia, ha sido un gusto esta masterclass. No sé si tenés algún renglón sobre lo que pasó el intento en Bolivia. En algún momento lo sobrevolaste medio a la carrera, el cuasi intento de golpe. Parece que es algo que se ha resuelto muy rápido. Yo lo conozco nada más que por los medios de comunicación, ¿no? Lo conozco solamente por Twitter, lugar donde habito demasiadas horas por día. Sí. Pero aparentemente el presidente ha enfrentado al general golpista, Zúñiga, lo enfrentó físicamente, le cambió las autoridades, digamos, inmediatamente sofocó el golpe y los militares se retiraron, cambió los mandos militares y los golpistas se retiraron, que de paso, algo que reivindicaba Zúñiga, es algo parecido a lo que reivindica acá la vicepresidenta, porque estaba anunciando que iban a liberar los presos del anterior golpe, que iban a liberar a Añez, a Camacho, etcétera. Y luego, bueno, hay una interna también política en Bolivia que bueno, creo que también tiene algún peso en la situación política actual, pero con gran felicidad pudimos ver que el golpe se sofocó en pocas horas, ¿no? Muy preocupante, y creo que la Argentina debe ser uno de los pocos o el único, a lo mejor, país de la región que no hizo ninguna declaración, porque inmediatamente los países de la región rechazaron el golpe, Venezuela, Brasil, etcétera. Incluso Almagro rechazó el golpe. O sea, Almagro, muy que, llamativo, sí, que fue uno de los armadores del anterior golpe. Sí, es el armador del anterior golpe. Dice, acá que ni le avisaron, dice, por lo menos si me avisaban me
me preparaba, pero no, así no puedo. Alicia, te enviamos un gran beso, un cordial saludo. Aquí la oyentada te envía muchos, pero muchos mensajes. A ver, decime por alguno. ejemplo, patriota, Alicia, por la causa Malvinas. Adoro a Alicia Castro, dice Gusbar Cuervo. Preguntale por cuestiones personales de salud. No sé si querés decir algo de esto. ¿Estás bien físicamente? Bueno, estoy bien. Le agradezco al Cuervo. Bien, estoy bien. Tuve un cáncer fulero, o sea, un cáncer de parótida que lo descubrieron avanzado. Así que bueno, tuve una operación, un tratamiento. Un tratamiento de rayos y quimioterapia largo, intenso, y bueno, gracias a Dios no tengo cáncer, así que muchas gracias por preguntar por mi salud y cuiden la vuestra, no confíen en el primer diagnóstico cuando el médico le diga, no, ese ganglio inflamado no es nada, busquen una segunda opinión, y luego, bueno, no hay recetas, ¿no? Hay que... La gente a veces dice, bueno, saliste porque sos una guerrera. Y no es exactamente eso pone mucha presión sobre los pacientes. Sí, querer vivir, el amor por la vida y por la lucha, y disciplina, ¿no? La disciplina del tratamiento, porque hay muchos tratamientos y muy buenos tratamientos. Me hace sufrir mucho pensar que Milei está sometiendo a pacientes oncológicos a la falta de remedios, porque eso realmente es una crueldad, ¿no? Es una crueldad. Así que bueno, los que preguntan por mi salud, estoy bien, gracias a Dios. Qué linda noticia, Alicia. La verdad que yo no te había escuchado nunca hablar de esta cuestión. No hablo de eso porque me parece que no, qué sé yo, no tiene... Yo siempre divido mi vida, separo mi vida personal de mi vida pública, pero bueno, en fin, si hay gente preocupada por eso, es una buena noticia que estoy bien y sana. Mirá qué lindo la vida que te da esta posibilidad de haber vuelto, volver con todo, y en este capítulo extra de la vida volcarte nuevamente a brindar tu conocimiento, tu expertise, a dar el servicio de una política como vos que tiene mucho para dar. Siempre me has parecido una candidata fenomenal en esta sequía que tenemos. Sos mi fan número uno. Yo cuando vi la serie... Es una campaña, algún día te voy a tomar en serio, Camilo. Y bueno, yo cuando vi la serie Borgen, inmediatamente se me vino a la mente Alicia. Me dije, es como ¿viste? Esa forma de construir política y armar todo el tiempo en la dinámica distinta de un tipo de gobierno distinto, como es el de Dinamarca. Ojalá pudiéramos, porque la verdad es que hace falta, me parece, que haya una unidad de sectores de izquierda y progresistas, de verdad, no un progresismo la Bartola como el de Alberto Fernández, porque cuando decíamos que la gente opta por mamarrachos cuando no hay alternativas. Pensemos en Macri contrayendo la deuda externa, que fue una conspiración entre Macri y el Fondo Monetario para que la oligarquía se fugara el dinero de la Argentina. Y luego viene Alberto Fernández y lo paga pasivamente, sin discutirlo, sin negociarlo, hace un contrato de adhesión con el fondo que sabía que iba a ser inflacionario y que iba a desilusionar a los argentinos que esperaban otra cosa, ¿no? Así fue la estampida de votos que provocó Alberto Fernández. 3 millones de votos se fueron solamente en la primera elección legislativa. Entonces, eso fue el caldo de cultivo de Milei, ¿no? Aparte de las tonterías que se hicieron. Yo creo que se dice, y lo creo, que hasta hubieron políticos que financiaron a Milei porque les parecía que era un competidor fácil, ¿no? Creo que se cometieron muchos errores y creo que hay que empezar a pensar en ideas, no en personas, porque la gente, bueno, ¿quién te gusta? No, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero? Creo que tendría que haber una unidad de partidos, de personas
de izquierda o progresistas o el nacionalismo peronistas, etcétera, que trabajáramos un programa, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora en Francia se organizó un Frente Popular donde está toda la izquierda, que han tenido diferencias históricas, pero en base a un programa, ¿no? En base a distintos puntos que acuerdan, y los que no acuerdan los ponen bajo un paraguas. Pero empezar a pensar verdaderamente en ideas y en programas, ¿no? Más que en personas. Las personas nos han fallado mucho, demasiado. Alicia, un lindo regalo de cumpleaños esta nota contigo en esta jornada de miércoles 26 de junio. Te mando un beso. ¿Cumplís años hoy? Sí. Felicidades, bueno, me alegro de estar compartiendo. ¿Soplaste vela? Sí, ya pedí 3 deseos. ¿3 deseos? Así que 53 a la cabeza y a los premios. Qué linda edad, muy lindo. Te mando... Todas las edades tienen lo suyo. Sí, todas las edades tienen lo suyo, seguramente que sí. Alicia, muchas gracias por tu calidez y tu conocimiento y compromiso. Muchas gracias por esta nota. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Alicia Castro ha pasado por Minutos Contados, Tano. Quedaste como Meolans.